Hola, soy Iram Shamed Amir Rubio. Bienvenidos a un video explicativo sobre la ejecución de operaciones con conjuntos de datos, funciones de agregación y consultas anidadas. Comencemos por las operaciones de conjuntos de datos. Se tratan de agrupaciones de objetos, en este caso datos, que tienen una o varias cualidades en común, a los que se les considera a través de diversas operaciones que pueden definirlos. Cualquier operación en SQL requiere que cada conjunto tenga el mismo número de datos y que sean del mismo tipo de datos. Sus operadores son: unión, nos permite tomar datos de cada conjunto y juntarlos. Este se divide a su vez en unión simple, que suprime los datos duplicados, y unión al, que incluye esos datos duplicados. Intersección, nos permite tomar datos comunes de cada conjunto y juntarlos. Diferencia, nos permite tomar datos que solo se encuentran en un conjunto y suprime a los datos comunes. En la base de datos que yo he creado, hice 4 tablas que son las siguientes. Empezaremos con unión. Utilizo la base de datos que ya he creado y en este caso voy a juntar el campo de número de departamento de la segunda tabla junto con el ID de jefe. Eso lo voy a unir al número de departamento y el ID de la tabla 3. Entonces lo que empiezo a hacer es seleccionar los campos, el número de departamento, luego el ID de jefe, from, mi tabla de datos 2, y pongo la palabra reservada de union, y posterior a ello repito exactamente lo mismo, solo cambiando los campos que voy a agarrar de la tercera tabla. Y listo, así aparecen los campos que he agarrado de los números de departamento junto con sus ID de la tabla 2 y de la tabla 3. Ahora con el union al solo sería de agregar al final de union y agregaría aquellos ID y de los números de departamento que se duplican. Seguimos con la intersección. En ella lo único que cambia es la palabra clave y se utiliza intersect. Como se pueden ver, aquí utilicé los mismos campos del número de departamento, el ID de jefe de la tabla 2 y de la tabla 3, el número de departamento y el ID. Y son los valores que llegan a tener ambos conjuntos. Ahora para la diferencia utilizo la palabra except. He cambiado los campos y las tablas. En este caso he elegido la primera tabla con el ID y el salario, y la tabla 4 con el ID y el salario del jefe. Con la excepción muestro los salarios que están en la primera tabla, que no existen o no están en la segunda tabla. En este caso vendrían a ser los salarios de los trabajadores, y los que no aparecen serían los salarios de los jefes. Seguimos con las funciones de agregación. Se tratan de cálculos que se ejecutan sobre conjuntos de valores y devuelven un solo valor. Las funciones básicas de este son: min, nos permite conocer el valor mínimo de un campo. Max, nos permite conocer el valor máximo de un campo. Sum, nos permite sumar los valores de un campo. AVG, nos permite sumar los valores y sacar el promedio de un campo. Count, nos permite contar el número de registros. Para las funciones de agregación utilizamos, al igual que la anterior, la base de datos creada. Seleccionamos entre las palabras clave. La que seleccionaré primero sería el mínimo. Ponemos dentro de los paréntesis el campo en donde queremos buscar el mínimo. En este caso sería el salario de la primera tabla. Para el caso del máximo, lo único que cambia sería la palabra. Entonces borro mínimo y pongo max. Ahora para el caso de la suma, cambio max y pongo sum en la palabra clave. Y este es el resultado. Lo mismo para el AVG.
cambio sum y pongo ahora VG, y este es el promedio. En el caso de count es igual, lo único que hice aquí fue el cambio del campo. En vez de salario, ahora el que cuente los IDs de la misma tabla, la primera. Y finalmente, las consultas anidadas. Se tratan de consultas dentro de otras consultas, o en este caso un select dentro de otro select. Sirven para comparar a través de operadores las devoluciones de las consultas solicitadas. Sus operadores lógicos son AND, nos permite solicitar que todas las condiciones sean verdaderas. OR, nos permiten solicitar que con una de las condiciones ya pueda ser verdadera. NOT, nos permite solicitar que las condiciones sean contrarias. Y sus operadores de comparación son like, nos permite comparar la cadena de caracteres. Mayor que, menor que, mayor igual a que y menor igual a que. Between, nos permite trabajar con intervalos. In, nos permite solicitar únicamente los registros de la consulta principal que tiene un valor igual a los de la subconsulta. Any, nos permite solicitar únicamente registros de la consulta principal que cumplen la comparación con cualquiera de los de la subconsulta. All, nos permite solicitar únicamente registros de la consulta principal que cumplen la comparación con todos los de la subconsulta. Para las consultas anidadas utilizaremos la base de datos de siempre. Comenzamos seleccionando los campos que vamos a querer de la tabla que seleccionamos y exactamente qué campo es el que va a estar jugando un papel principal aquí. En este caso se trata de un operador lógico que sería el AND. Comenzamos seleccionando el ID y el salario de la primera tabla, donde el salario sea mayor que la selección, donde la primera tabla esté el promedio del campo salario, y que ese salario de la primera tabla sea menor que el máximo encontrado del campo salario de la misma tabla. O sea, buscamos un valor dentro del campo salario que sea mayor que el promedio del campo salario y que sea menor que el máximo salario que hay. Este es el resultado. Ahora lo único que hago es acortar para ver en sí nada más lo del operador de comparación, que sería buscar los valores que están dentro del campo salario que sean mayores al promedio de salario, que son estos. Ahora voy a utilizar dos operadores de comparación, que sería el mayor que y el al. En este caso lo que quiero es valores de la primera tabla que sean correspondientes al salario mayores al mínimo que se encuentra en los salarios de jefe que están en la tabla 4, que serían estos. Y con esto acaba el video explicativo de hoy. Gracias por su atención.